Bien, buenas noches con todos. ¿Qué tal, gente? Mi nombre es Manuel Lainez, profesor de literatura, y en esta oportunidad vamos a desarrollar la novela titulada Cien años de soledad, cuyo autor es el colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel del año 1982. Bien, ¿están listos? ¿Preparados? Genial. Comencemos. La novela se inicia con este párrafo importante. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Dice muchos años después, está en el tiempo presente y se está anticipando lo que va a llegar después. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar, ahí el autor está jugando con los tiempos, técnica literaria, había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Acá tenemos una ruptura de tiempo lógico y cronológico. Bien, ahora, eh, sigamos. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como si fueran huevos prehistóricos. Aquí nos están dando una descripción de la aldea de Macondo, de la ciudad mítica de Macondo. Bien, sigamos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaban su carpa cerca de la aldea y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. ¿Cuáles eran esos nuevos inventos que trajeron los gitanos? Por ejemplo, dos lingotes metálicos, con las cuales se podía encontrar los objetos perdidos, utensilios perdidos, y también una lupa gigante que podía cortar las distancias. Eran los inventos que los gitanos traían a la ciudad de Macondo por el mes de marzo. De todos los gitanos sobresale uno de ellos, que es el gitano más corpulento, llamado Melquiades. Tenía una barba montaraz y manos de gorrión. Este gitano se fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafés se caían de su sitio. Melquiades decía, las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. Los gitanos llegaban todos los años, por el mes de marzo, trayendo novedades, como una lupa gigante que acorta las distancias y unos mapas con diversas rutas, una dentadura que rejuvenece, etcétera. José Arcadio Buendía quiso utilizar estos inventos con otros fines, pero Melquiades, el gitano corpulento, trató de disuadirlo. Siempre le decía, no, no, para eso no sirve, para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía quería utilizar, quería comprar estas novedades que traían los gitanos. Y siempre le pedía dinero a su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa? Úrsula Iguarán. Úrsula Iguarán, esposa y prima de José Arcadio Buendía. Ella tenía un cofre con monedas que formaba parte del patrimonio conyugal, pero siempre terminaba dándole todas las monedas a su esposo. Un día, José Arcadio Buendía se convenció de que la tierra era redonda como una naranja. Y lo dijo después de haber estudiado muchos pergaminos que le había traído Melquiades, lo dijo después de estar mucho tiempo encerrado en su laboratorio. Él sale, ¿no? Se sienta con sus hijos, con su esposa, y en la mesa familiar, ahí es donde él da esa noticia, ¿no? La tierra es redonda como una naranja. Y su esposa, Úrsula Iguarán, perdió la paciencia y gritó,
dio un golpe en la mesa, dijo, si has de volverte loco, vuélvete tú solo, pero no inculques a nuestros hijos esas ideas de gitanos. Y entonces, esta discusión no fue motivo para que José Arcadio renuncie a comprar las novedades que traían los gitanos. Es más, siguió empecinado en buscar la piedra filosofal. Siempre que Úrsula se molestaba con su esposo, le recordaba la expedición que Francis Drake, un pirata, hizo en la ciudad de Riohacha, lanzando cañonazos y produciendo un accidente en la bisabuela de Úrsula. Este accidente la obligó a mudarse y a conocerse con el bisabuelo, don José Arcadio Buendía. Entonces, así es que la bisabuela, ¿no? Va a tener sus nietos, por un lado, ¿no? Y con la otra pareja también va a tener sus nietos, y entre los nietos ahí están los primos. Ahí tenemos el barquito de los piratas, ¿no? En la cual los soldados de Francis Drake, los piratas de Francis Drake, hacían explotar los cañones. Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía eran primos entre sí, y había el temor de tener hijos con cola de cerdo. Esta es la parte mítica de la novela. Ellos tenían ese temor, ¿no? Ya que había una creencia que si tenían relaciones entre familia, iban a ser un niño con cola de cerdo. Un año y medio sin tener hijos. Es más, la mamá de Úrsula le había dado un cinturón de castidad para que no tenga relaciones con José Arcadio. Pero los vecinos ya sospechaban, porque ya era un año y medio sin tener hijos. Un día, José Arcadio Buendía gana en una pelea de gallos a su vecino llamado Prudencio Aguilar. Y este vecino, molesto, le dijo a José Arcadio, a ver si ahora ese gallo le hace el favor a tu mujer. Y entonces, los que estaban presentes, José Arcadio se molestó y le dijo a Prudencio Aguilar, prepárate porque ahora te mueres. Crónica de una muerte anunciada. Los vecinos le decían, Prudencio, vete, vete. José Arcadio Buendía tiene una fuerza, eh, va a venir, te va a hacer daño, vete, vete. Y Prudencio Aguilar, no, no pasa nada, no me va a hacer nada. José Arcadio Buendía se fue a su casa, sacó una lanza, y cuando llegó al ruedo donde habían peleado los gallos, ahí es donde le arroja la lanza y le traspasa el cuello de Prudencio Aguilar. José Arcadio Buendía le arrojó una lanza en el cuello a Prudencio Aguilar, y el fantasma de este se presentaba todas las noches en el cuarto de Úrsula. Ella le dijo a su marido y este decidió mudarse. Es así que ambos primos deciden hacer un viaje desde Río Hacha hacia un lugar donde todo carecía de nombre. Y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Ese lugar se llamaría Macondo. Entonces, aquí hay una especie de éxodo, ¿no? Algo similar como un éxodo, donde no solamente los primos van a buscar la ciudad mítica para fundar, sino también los vecinos van a acompañar a estos primos, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Entonces, se inicia el éxodo y se van desde Río Hacha hacia Macondo. Pero el nombre de Macondo todavía no lo habían visto acá, sino que en uno de los sueños que va a tener José Arcadio, uno de los sueños que él va a tener, él va a preguntar a las personas que están en su sueño, oye, ¿cómo se llama este lugar hermoso y todo, ¿no? Y las personas le van a decir, este lugar se llama Macondo. Y de ahí es donde saca la idea José Arcadio Buendía. Él se había soñado con un lugar muy hermoso, paradisiaco. Por eso le va a poner a la ciudad que él va a fundar, le va a poner ese mismo nombre. En el camino, en el trayecto entre Río Hacha y Macondo, nace el primogénito de la familia, o sea, el primer hijo, y le llamarán José Arcadio como su padre. Una de las mujeres que acompañó a Úrsula era Pilar Ternera, era una vecina, Pilar Ternera. Ella sabía leer las barajas, las cartas, y ver el futuro de algunas personas. La familia Buendía tuvo dos hijos más en Macondo, Aureliano y Amaranta. Aureliano era silencioso y retraído,
pero hacía mover las cosas con solo pensarlo. Y ella, Amaranta, era muy delgada, como si fuera una lagartija. Ahí tenemos entonces a los tres hijos de la familia Buendía. Tenemos a los tres hijos, José Arcadio Buendía, Amaranta Buendía y el coronel Aureliano Buendía, que él es el que va a ser, en el futuro, él va a ser coronel, nombrado coronel Aureliano Buendía. Entonces, claro, con él es el que se inicia la historia, ¿no? Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Claro, cuando el patriarca José Arcadio Buendía vio que sus hijos eran pequeñitos y llegaban los gitanos, los llevó un día para que ellos puedan ver las novedades que habían traído los gitanos. Entre esas novedades había un cofre de piratas y dentro estaba un diamante enorme, que en realidad no era un diamante, sino que era un bloque de hielo gigante. Pero los niños tenían miedo a tocarlo porque el hielo quema. Y ese recuerdo es el que va a tener el coronel Aureliano cuando está a punto de ser fusilado. Pero su hermano aparece y su hermano es el que lo salva, le salva la vida. Bien, no nos adelantemos, seguimos. En la adolescencia, José Arcadio, el hermano mayor, tuvo un romance efímero con Pilar Ternera, o sea, con la vecina, hasta que ella salió embarazada. Y él se fue con los gitanos. O sea, ¿la dejó sola, profesor? Sí, la dejó sola, a Pilar Ternera. Pero ella ya quedó embarazada. José Arcadio se fue con los gitanos porque tenía temor a que su madre le llame la atención. Úrsula, la mamá, se fue detrás de su hijo, pero solo consiguió llegar a la ruta que daba con el correo, la que tanto había buscado su esposo, pero ahora su esposo, o sea, el patriarca José Arcadio Buendía, estaba en su laboratorio, buscando la piedra filosofal, o tratando de descubrir en qué podría servir esas novedades que traían los gitanos. Úrsula abre un negocio de animalitos de caramelo. En su ausencia dejaba a los niños al cuidado de una india guajira llamada Visitación. Ella es la que va a cuidar a Aureliano y a Amaranta cuando estaban pequeñitos. Nace el hijo de Pilar Ternera y lo deja en la casa de los Buendía. Y a este niño le van a poner de nombre simplemente Arcadio. O sea, mientras el papá se fue con los gitanos, al niño lo van a tener en la casa de Úrsula y Guarán. Sí, y al niño le van a poner de nombre Arcadio. Pero no le van a decir que Pilar Ternera es su mamá. No, porque Pilar Ternera va a seguir trabajando en las labores del hogar, apoyando a Úrsula. Sí. Luego, Aureliano hace una predicción. Anuncia la llegada de Rebeca. ¿Y quién es Rebeca, profesor? Rebeca es una niña que abandonaron afuera de la casa de los Buendía. Ella es una niña huérfana. La dejaron al cuidado de los Buendía. Rebeca traía una talega, una especie de mochila, con los huesos de sus padres. Y además traía algo, algo novedoso. Traía la peste del insomnio. Insomnio. O sea que los que vivían en Macondo ya no podían dormir. No podían dormir. Es más, ni siquiera en esa época había este celular para que no puedan dormir. La peste del insomnio. Pero con la peste del insomnio también vino la peste del olvido. La gente no podía dormir, pero tampoco podía recordar el nombre de los objetos. Esta peste hacía olvidar las cosas. Y Aureliano tuvo que escribir el concepto de cada uno de los objetos y su utilidad. A ver, eso se llama cucharón, esto es con madera, rallador, escurridor, colador, cuchillo, tabla de picar, todo. Bien, y ahí está la niña Rebeca Montiel, ¿no? La que abandonaron en la casa de los Buendía con la mochila que tenía los huesos de sus padres, que decía croc, 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 croc. Esos huesitos se movían, aunque no lo crean. Sí. Luego aparece Melquiades, el gitano corpulento, ¿no? El que sobresale de todos los gitanos, el que traía las novedades. Él curó al pueblo de la peste con una pócima. Úrsula lo acepta en su casa como huésped por haber acabado con la peste del insomnio. Por eso que Úrsula lo trata bien, lo trata como un huésped. Puedes quedarte a dormir acá en nuestra casa. Y Melquiades, cuando ya está en la casa de los Buendía, él va a abrir un laboratorio de daguerrotipia, es decir, como una cámara fotográfica.
y se hace cada vez más amigo de José Arcadio Buendía. Esto le cayó a pelo a José Arcadio Buendía porque a él le gustaban los inventos de los gitanos. Se hacen amigos y Melquiades le va a enseñar un poco de alquimia y le va a enseñar cómo descubrir la piedra filosofal. Le va a mostrar sus pergaminos y todos los inventos. Los hijos crecen distanciados del papá, porque el papá para en el laboratorio. Los hijos crecen, bueno, José Arcadio el Mayor ya se había ido con los gitanos, queda Aureliano y Amaranta. Ellos están creciendo y Úrsula decide agrandar la casa. Pero, ojo, también había una niña nueva, porque era Rebeca. Rebeca tenía la misma edad, casi la edad de Amaranta. Ellas también van a crecer y Úrsula decide que las niñas cada una debería tener su propio cuarto. Va a agrandar la casa. Úrsula se va a encargar de agrandar la casa, pintarla de blanco, pero llega al pueblo de Macondo un gobernador llamado Apolinar Moscote. Este gobernador propone que las casas de Macondo se deberían pintar de azul. Y esto no le conviene, no le gustó para nada a Úrsula Iguarán. Úrsula se va a quejar con su esposo. Claro. José Arcadio Buendía y su hijo Aureliano hacen una visita al gobernador. Uy, ahora sí, José Arcadio va a enfrentarse al gobernador. Claro, porque el patriarca era José Arcadio, el gobernador recién había llegado y ya quería que las casas se pinten de azul. Entonces, cuando José Arcadio Buendía patea la puerta, saca su escopeta, está al lado de su hijo, ¿ah? Está al lado de Aureliano, ¿no? Este, claro, le había dicho a Úrsula, Úrsula, ¿dónde está José Arcadio? Ah, se fue con los gitanos. ¿Y quién nos queda? Nos queda Aureliano. Ya, ven, Aureliano, ven, tráeme la escopeta. Vamos a visitar a un gobernador. Dice que quiere que pintemos la casa de azul. Entonces, Aureliano, ya, papá, vamos, te acompaño. José Arcadio Buendía va con Aureliano a buscar, va con Aureliano a buscar al gobernador, pero el gobernador estaba con sus hijas, tenía 6 hijas, y por respeto a la mujer del gobernador y a las, no, 7 hijas, dice, ¿no? Y 7 hijas no les hace daño, pues claro, pues está acompañado de la familia. Es aquí donde Aureliano se enamora de la hija menor del gobernador. Esa hija menor se llamaba Remedios Moscote. El gobernador era gobernador Moscote. Y se enamora de la hija menor, pero la hija menor, ¿cuántos años tiene? La hija menor tenía 9 añitos, Remedios tiene 9 añitos. Y el gobernador le dice a José Arcadio, si quiere podemos solucionarlo de otra manera. Claro, en vez de asesinarme delante de la familia, mejor que tu hijo se case con una de mis hijas. Y ahí solucionamos todo. Por eso el papá, ¿no? A José Arcadio le dice, hijo, ¿quieres casarte con una de ellas? Y Aureliano eligió a la menor, a Remedios Moscote. ¿Sí? Ahora veamos qué sucede. Úrsula compró una pianola, una especie de piano, y la trajo Pietro Crespi, que es el profesor de música, un italiano con aires de afeminado, educado y sin aires de aventuras. Amaranta y Rebeca, las dos hermanas que ya viven en la casa de los Buendía, Amaranta Buendía, Rebeca Montiel, ambas han crecido como hermanas y ambas se enamoran del profesor italiano y ambas se enemistan por culpa de este profesor. Ambas querían estar con el profesor. Bien, y el profesor era el profesor de música, ¿no? Es más, hasta Úrsula tenía temor de dejar a sus hijas sola con el profesor. Y le dijo a su esposo, José Arcadio, anda, fíjate el profesor, ya llegó, porque él iba a dar clases particulares, presenciales, ¿no? A las hijas de Úrsula. José Arcadio lo ve al profesor que no tiene nada de malicia, es inocente y todo, y entonces le dice a Úrsula, no, no te preocupes, no pasa nada con el profesor. Tenía unos pantalones muy apretados y todo eso, y aires afeminados. Por eso que no hizo caso y se siguió yendo al laboratorio donde él estaba pasando mucho tiempo con Melquiades, con el gitano. Bien, pero las dos hermanas, Amaranta y Rebeca, van a discutir, van a pelear por este profesor. Es más, antes se llevaban muy bien, pero ahora no, van a poner una cruz ahí entre el cuarto de Rebeca y el cuarto de Amaranta, una cruz porque ya las dos chicas ya no se quieren hablar, ya no se quieren. Es más, Amaranta le dijo, no te vas a casar con él, no te vas a casar con él, sobre mi cadáver, le dijo. La amenazó a su hermana. El adolescente Aureliano, que ya había elegido a la hija menor del gobernador Moscote, eh, tiene que esperar que la hija del gobernador, claro, tenga más años para poder casarse con ella. Mientras tanto, Aureliano, va en busca de Francisco el Pregonero y encuentra en el camino a una señora obesa,
que le hace pasar a un cuarto por solo 20 centavos. Aureliano, un chico joven, distraído, inocente, entra a ese cuarto, pagó los 20 centavos, entró al cuarto y conoció a una mulata. Esta mulata se llama Heréndida. Esta mulata que le cuenta su tragedia de acostarse con 70 hombres cada noche para pagar una casa que era de la abuela. Lo que pasa es que Heréndida, la jovencita, la mulata, ella perdió a sus padres, vivió con la abuela y la abuela tuvo a cargo a la nieta, pero la nieta estaba jugando con las velas y quemó la casa de casualidad. Quemó la casa de la abuela, pero la abuela desde ese día dice, no, tú me tienes que pagar mi casa. Por eso la hace acostarse, la prostituye prácticamente, con 70 hombres cada noche, hasta que le pague la casa. Aureliano promete a la mulata sacarla de esa condición, pero llega tarde. Ella ya se había ido del pueblo. ¿Dónde está ella? Ella está en otro libro de García Márquez titulado La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada. Está en otro libro. Profe, ¿por qué hace eso el autor? Para que puedan, eso es una intertextualidad, para que el lector pueda leer los otros libros que escribe García Márquez, que son geniales. Seguimos. Aureliano decide visitar a Pilar Ternera y la embaraza, naciendo así Aureliano José. Ya, Aureliano no encontró a la mulata, ya, y de regreso a casa la ve a Pilar Ternera y él ya sabía que Pilar Ternera había estado con su hermano, con José Arcadio. Y entonces Aureliano decide estar con Pilar Ternera, bueno, estuvieron, ¿no? Ella queda embarazada y nace un hijo llamado Aureliano José. Se preparan las bodas de Aureliano con Remedios Moscote, con la hija del gobernador. Y también, eh, ¿se acuerdan que estaban las dos hermanas de Aureliano, las dos hermanas, Amaranta y Rebeca, la que se habían enamorado del profesor? Ya, el profesor eligió a Rebeca, no la eligió a Amaranta, la eligió a Rebeca. Y Rebeca aceptó casarse. Ya está bien, le dice al profesor, nos vamos a casar cuando mi hermano se case con Remedios, yo me caso contigo, es una boda doble. Ah, genial. Y de pronto llega una carta, ¿no? Una carta. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que dice la carta? Eh, una carta hace que Pietro Crespi se vaya de viaje en busca de su madre, porque le dijeron que su mamá estaba mal de salud, sin saber que la mamá estaba viajando a la ciudad de Macondo para ver la boda de su hijo. Entonces, alguien ha escrito una carta para que Pietro Crespi viaje en busca de su madre. Y en realidad su mamá no estaba mal de salud, su mamá estaba yendo a la boda. Entonces, ¿quién es esa persona que escribió la carta? Nada más ni nada menos que Amaranta, porque ella no quería que Rebeca, su hermana, se case con el profesor Pietro Crespi. Así es como se posterga la boda de Rebeca. El que sí se va a casar es Aureliano con Remedios. Van a estar casados, a ver, se casan, ya, van a estar casados 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. 5 años casados. Ahí está. Ahí tenemos el coronel Aureliano, bueno, todavía no es coronel, el Aureliano Buendía, y con Pilar Ternera, que es experta en las barajas, en las cartas, y ambos tuvieron a Aureliano José, que ahora está solo, prácticamente solo. ¿Quién va a cuidar a este niño? Lo va a cuidar Amaranta. Amaranta va a cuidar a este niño. Y ahí estamos, vemos la imagen de Aureliano casándose con Remedios. O sea, Aureliano, con Pilar Ternera tuvieron a Aureliano José, pero Aureliano no se va a hacer responsable porque Aureliano ya se estaba casando con otra mujer, con Remedio Moscote. Entonces, como que acá se casan, dejan a los hijos y todo eso, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que cuida a los niños. Arcadio, Arcadio es el hijo de José Arcadio, el que se fue con los gitanos, y Pilar Ternera. Arcadio ya creció, ya está creciendo, ya es adolescente, y ella se fija en Pilar Ternera sin saber que era su madre. O sea, la estaba acosando, la estaba seduciendo. Y Pilar Ternera, no, 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 ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Siempre lo rechazaba porque ella sabe que él es su hijo, pero él no sabía que ella era su madre. Al morir Melquiades, aparece la muerte quien abrirá una ruta en Macondo. Melquiades, el gitano de Barba Montaraz y Manos de Gorrión, él muere y su muerte abre una ruta
para que la muerte llegue a la ciudad de Macondo. Y luego llegará el fantasma de Prudencio Aguilar. Y luego vienen todos los fantasmas a la ciudad de Macondo. José Arcadio Buendía, el patriarca, ya envejecido, llora por los muertos y enloquece. Es más, José Arcadio Buendía lo ve a Melquiades, ve el fantasma de Melquiades y habla con él como si nada. O sea, no le tiene miedo a los fantasmas. O sea, esto de acá es conocido como la técnica del realismo mágico, donde los personajes conversan con los fantasmas como algo cotidiano. Los hechos sobrenaturales se presentan como algo cotidiano. Ese es el realismo mágico. Y José Arcadio Buendía conversa con el fantasma de Melquiades, conversa con el fantasma de Prudencio Vilar, le pide disculpa y todo eso. José Arcadio Buendía, ya envejecido, llora por los muertos y enloquece. Los vecinos lo amarran a un árbol de castaño. Ahí está. Ahí está el árbol de castaño. Es más, cuando lo amarraron al árbol de castaño, empiezan a llover mariposas amarillas. Estas mariposas amarillas simbolizan la muerte. Y no llueve una, llueven varias mariposas amarillas. Es más, todo Macondo se llenó de mariposas amarillas. Para sacar las mariposas amarillas o también había flores amarillas, tenían que agarrar palas para poder sacar, porque había muchísimas. Cubrieron como si fuera una sábana toda la ciudad de Macondo. El padre que los casó a Aureliano y a Remedios se llama Nicanor Reina. Él, este padre, quiere construir una iglesia pidiendo limosna con un plato de cobre. La gente le cree solo cuando él comienza a levitar 12 centímetros por los aires. Ahí está, ¿no? Un padre levitando, realismo mágico también. Y la gente, en vez de asustarse o sorprenderse, lo ve como un hecho cotidiano y le pagan su diezmo al padrecito. La boda de Rebeca se posterga aún más con la muerte de Remedio Moscote. Es decir, que Aureliano se casó con la hija del gobernador, con Remedio Moscote, pero ya cuando Remedio Moscote cumple 14 años, ahí fallece. Al parecer, iba a tener unos gemelos, quedó embarazada de unos gemelos, entonces no pudo, no pudo aguantar el parto y falleció. Es más, fallecieron, ¿no? Los niños. Entonces, falleció muy joven, 14 años. A ver, la boda de Rebeca se posterga aún más con la muerte de Remedio Moscote. Claro, porque Rebeca quería casarse con Pietro Crespi, pero ahora ya no va a poder porque ahora la gente está de luto. Remedio Moscote ya falleció. Todos la querían mucho a Remedio Moscote porque Remedio Moscote aparte de bella, era muy paciente con todos. Cuidó al hijo de Pilar Ternera llamado Aureliano José. Le llevaba su comida a José Arcadio Buendía, el patriarca que estaba amarrado al castaño, al árbol de castaño, y también fue la que apaciguó los pleitos y las discusiones que había entre Amaranta y Rebeca. Entonces, los nietos la querían mucho y la recordarán como la abuelita más joven que se casó en Macondo y murió a los 14 años. Ahí está, que en paz descanse Remedios Moscoso. Amaranta se hizo cargo de Aureliano José. O sea, Amaranta vendría a ser la tía. Claro, como Amaranta es hermana de Aureliano, Amaranta es hermana de Aureliano y Aureliano tuvo a su hijo Aureliano José con Pilar Ternera, entonces Amaranta se va a hacer cargo de este niño, de su sobrino, de Aureliano José. Úrsula propone respetar el duelo. Después del duelo aparece José Arcadio, el que se había ido con los gitanos, sí. Él aparece, pero ya aparece diferente, ¿no? Él aparece diferente, cambiado, más robusto, corpulento, llega, saluda a su madre y cuando se va a la ducha, la observa a su hermana Rebeca. Rebeca dice, ¿quién eres tú? Yo soy José Arcadio, que se fue con los gitanos. ¿Y tú quién eres? Ah, yo soy Rebeca, la niña que abandonaron acá. ¿Tú eres Rebeca? Mira, ¿cómo has crecido? ¿Tú eres José Arcadio? Ah, mira, unos brazos, unas piernazas, hermano, le dice. Y se encierran en un cuarto y no salen durante muchos días. Solamente comieron huevo crudo, dice, y el ruido fue tan fuerte que el cura de la iglesia no podía hacer la misa, porque hubo mucho ruido, el ruido de la pasión. Entonces, ella, Rebeca, lo vio a José Arcadio como un protomacho y decide olvidarse del profesor. Se olvidó de Pietro Crepi y quería casarse con José Arcadio, con su propio hermano.
Úrsula se niega a esta unión. ¿Por qué? Porque ella cree que no puede haber relaciones entre hermanos porque puede ser que nazca un niño con cola de cerdo. Esa era la creencia. Úrsula se niega a la unión de ellos y los arroja de su casa, totalmente desnudos, como si fueran Adán y Eva, que son expulsados del Edén. Ambos hermanos deciden estar juntos por el resto de sus vidas. Es más, José Arcadio prometió a Úrsula cuidarla muy bien a su hermana Rebeca. Es más, le va a construir una casa con sus propias manos. Bien, ahí está Rebeca y José Arcadio. Pietro Crespi, el profesor, decide casarse. Como ya no pudo casarse con Rebeca, ahora quiere casarse con Amaranta. Eh, pero Amaranta lo rechaza. Es más, Aureliano se opone a esta relación entre Amaranta y Pietro Crespi. ¿Por qué Aureliano se opone? Porque en Macondo había estallado una guerra entre los conservadores y los liberales, ¿ya? Una guerra entre ambos bandos, es una guerra civil. Entonces, don Apolinar Moscote, el papá de Remedios, prepara unas elecciones haciendo trampa con las papeletas. Los amigos de Aureliano, Gerineldo Márquez y Magnífico Bisbal, se preparan para la guerra. Ellos son liberales, van a luchar contra los conservadores. Por un lado, los conservadores están al mando del gobernador Apolinar Moscote y los liberales están al mando de Aureliano. Pero Aureliano ahora ya no quiere ser Aureliano, sino que se va a autoproclamar como el coronel Aureliano Buendía. Aureliano sale del laboratorio donde fabricaba pescaditos de oro. Ya recuerde que su papá ya estaba amarrado en un árbol de castaño, ya estaba viejito. Úrsula cuando le hablaba, el patriarca ya no entendía nada. Entonces, quien va a ocupar su lugar en el laboratorio va a ser Aureliano. Aureliano descubrió la fórmula para hacer pescaditos de oro. Y una vez que tiene eso, él ya va a dejar el laboratorio y se va a dedicar a la guerra. Se va a preparar para la guerra. Entonces, no va a ser el único. Hay muchos de la familia Buendía que también van a participar en la guerra. Por ejemplo, Arcadio, que es nombrado profesor y él siendo profesor, Arcadio, ¿se acuerdan? Arcadio es el hijo de José Arcadio que se fue con los gitanos, el que se fue con los gitanos. Ya, él, ¿te acuerdas que tenía un hijo con Pilar Ternera llamado Arcadio? Ya, este niño va a crecer, lo van a nombrar profesor, él va a exaltar a sus alumnos la fiebre liberal, ¿no? Y Aureliano lo nombra jefe civil y militar de la plaza. Aureliano, el coronel Aureliano, lo nombra jefe civil a, a su sobrino Arcadio, viene a ser su sobrino. Aureliano lo nombra jefe civil y militar de la plaza a su sobrino Arcadio. Aureliano se va a la guerra, Aureliano se va a la guerra con el cargo de coronel y se une a las fuerzas del general revolucionario Victorio Medina. La guerra estalla y el primer muerto es Alillo Noguera. ¿Quién es Alillo Noguera? Un médico terrorista que dibujó un círculo en el cuerpo de Aureliano por si quería suicidarse. La capitulación de Neerlandia acabó con 20 años de guerras civiles. Entonces, esta guerra entre liberales y conservadores dura 20 años. Arcadio se convirtió en el más cruel de los gobernantes. Úrsula lo correteaba para azotarlo y liberar a Moscote de ser fusilado. Uh, Claro, Arcadio quería fusilar al gobernador Moscote, porque él pertenecía al bando de los conservadores. Pero Úrsula se lo impide, porque Úrsula prácticamente lo ha criado al nieto, ¿no? A Arcadio lo ha criado. Por eso lo busca para azotarlo y también para que liberen al gobernador Moscote de ser fusilado. Úrsula le contaba todo lo que sucedía a su esposo, José Arcadio Buendía, pero este no entendía nada, ya no escuchaba, ya estaba anciano, ya deliraba, hablaba solito y todo. Amaranta, la hija de Úrsula, se mostraba indiferente ante la propuesta de Pietro Crespi. Pietro era el profesor, ¿te acuerdas? Ya, tanto que insistía el profesor para estar con Amaranta, al final el profesor se suicida. Tanta insistencia de Arcadio para acostarse con Pilar Ternera. eh, Arcadio insiste a Pilar Ternera para que se acueste con él, ¿no? Pero Pilar Ternera sabe que Arcadio es su hijo
y Arcadio no sabe que Pilar Ternera es su mamá. Por eso, lo que hace Pilar Ternera es pagar a una jovencita 50 pesos, a una jovencita llamada Santa Sofía de la Piedad. Le paga sus 50 pesos para que se acueste con Arcadio y ya se olvide de Pilar Ternera. Pero Sofía, Santa Sofía de la Piedad, queda embarazada y nacen unos gemelos llamados José Arcadio II y Aureliano II. Y después nace una niña llamada Remedios, Remedios la Bella, en homenaje a la abuela que murió siendo una niña. Remedios la Bella. Ahí tenemos a Santa Sofía de la Piedad con sus hijos gemelos, son gemelos desde que nacieron. El doctor ya no sabe quién es Aureliano, quién es José Arcadio II. Y cuando murieron, también compraron dos ataúdes y ya no se sabe qué ataúd era para José Arcadio II, qué ataúd era para Aureliano II. O sea, desde su nacimiento hasta su muerte, siempre hubo una confusión sobre su identidad. Y bueno, seguimos. Arcadio, que es el sobrino, el nieto de Úrsula, Arcadio, el sobrino del coronel Aureliano Buendía, después de ser padre de estos gemelos, José Arcadio II, Aureliano II, muere fusilado. El jefe del pelotón se llama Roque Carnicero. Y cuando estaban a punto de fusilar al coronel Aureliano Buendía, aparece su hermano de coronel, llamado José Arcadio, y este lo salva. El coronel Aureliano nació con los ojos abiertos, tuvo 17 hijos y trató de suicidarse, pero fracasó. La muerte de José Arcadio fue un misterio. O sea, el coronel se salvó del fusilamiento. ¿Quién lo salvó? Su propio hermano, José Arcadio. Pero el hermano que lo salvó, José Arcadio, termina falleciendo, pero nunca se supo de qué o cómo. El coronel Aureliano Buendía pronosticó la muerte de su padre. Su padre ya estaba anciano. El coronel sabía, ¿no? Muchas cosas. Gerineldo Márquez le declara su amor a Amaranta, pero ella lo rechaza. Amaranta no está preparada para amar, no quería amar. Es más, ella decía que sentía miedo a amar con locura. Bien, seguimos. Aquí tenemos a la imagen del coronel Aureliano con sus 17 hijos y Arcadio que murió fusilado, ¿no? Padre de un par de gemelos, de una niña, Remedio la Bella, y muere fusilado, Arcadio. Que en paz descanse Arcadio. Luego tenemos a Aureliano José. ¿Quién era Aureliano José? Era el hijo del coronel Aureliano con Pilar Ternera. Hijo del coronel, este Aureliano José también se fue a la guerra. El general, o sea, papá e hijo, los dos se fueron a la guerra. El general conservador José Raquel Moncada es nombrado primer alcalde de Macondo. El padre Nicanor fue reemplazado por el padre apodado Cachorro, el Cachorro. Claro, el padre Nicanor, ¿se acuerda? Él fue el que casó a Aureliano con Remedio Moscote, con la finalita. Ya. Y ese padre ya va a ser reemplazado por otro padre llamado el Cachorro, apodado el Cachorro. Aureliano José, el hijo del coronel, desertó de la guerra y quiso acostarse con su tía llamada Amaranta. Bueno, la tía lo va a rechazar de todas maneras. El coronel Aureliano mandó a fusilar al general Moncada. El coronel Aureliano se entera de que su hijo ha desertado en la guerra, está molesto y quiere fusilar a quien se le cruce en su camino. Quiere fusilar al general Moncada, a Teófilo Vargas, al duque de Malburú. Condenó a su propio amigo llamado Gerineldo Márquez, diciendo, el mejor amigo es el que acaba de morir. Pero a petición de Úrsula lo dejó libre. No le hizo nada a su amigo. Firmó pactos, rompió pactos, quiso terminar la guerra como sea, como sea. Ahí está, entonces, ¿no? Cuando él, él es el coronel es el que ahora promueve los fusilamientos. ¿Por qué? Porque quiere acabar con la guerra. Nada más por eso. ¿Sí? Mientras su hijo desertó, él promueve los fusilamientos. Seguimos. José Arcadio II pidió a Gerineldo Márquez, al amigo del coronel, ver los fusilamientos. Pero, o sea, eso se lo pide cuando era niño, ¿ah? Pero esto, al ver estos fusilamientos, José Arcadio II se horrorizó. Nunca había visto tanta muerte. Detestó ver enterrar vivo a los fusilados. Por eso decide criar gallos de pelea. Sí, es algo más tranquilo, más pacífico, pero más pacífico, entre comillas, ¿no? Pues son gallos de pelea. Pero Úrsula se lo impide. ¿Por qué?
Porque Úrsula recuerda, cuando escucha gallos de pelea, recuerda que por culpa de unos gallos de pelea fue que ella tuvo que mudarse desde Río Hacha hacia Macondo. Por eso se le impide, no quiere saber nada, no quiere saber nada con los gallos de pelea. Pilar Ternera, su abuela, la abuela de José Arcadio II, lo acoge en su casa y le ayuda a criar sus gallos de pelea. O sea, José Arcadio II tuvo dos abuelas, pues. Uno es Úrsula y la otra abuela que vendría a ser Pilar Ternera. Pilar Ternera sí le va a ayudar a José Arcadio II a que él pueda criar sus gallos de pelea. Petra Cotes, aparece Petra Cotes. ¿Quién es Petra Cotes? Una mulata con ojos amarillos y almendrados, como si fuera una pantera. Ella llega al pueblo de Macondo en plena guerra civil. Ella vivía del negocio de las rifas. Rifa, ¿quién quiere rifas? Un día rifó un acordeón, eso que, ¿no? Entonan esos instrumentos musicales que están allá en Colombia. Y Aureliano II ganó un acordeón. Desde ese momento sería amante de Petra Cotes por el resto de sus vidas. Es más, Aureliano II va a llegar a casarse, pero no con Petra Cotes, va a tener su esposa, pero también va a tener su amante. Petra Cotes va a ser su amante. Y lo curioso es que con su amante, como que hay más afinidad. En cambio, con su esposa no tuvo tanta afinidad. Y cuando tiene hijos con su esposa, Aureliano II va a tener hijos con su esposa, sus hijos van a querer más a Petra Cotes que a su propia madre. Los animales que tocaba Petra Cotes se reproducían muy rápido. Ella tenía ese talento, ese don. Animal que tocaba se reproducía. Gallinas, patos, chanchos, conejos, todo. La venta de los animales ¿no? que se reproducían producía mucho dinero. Y donde hay dinero, también hay despilfarro, porque Aureliano II terminó empapelando toda su casa con billetes de a peso. Úrsula quería ser pobre otra vez y encontró un San José de yeso con 200 kilos de oro dentro. José Arcadio II se empeñó en establecer un servicio de navegación y trajo matronas de Francia, promotoras de un carnaval sangriento. Ello conllevó a que Aureliano II conozca a Fernanda del Carpio, la madre de sus hijos. Entonces tenemos acá los gemelos. Ellos son hijos de Arcadio. José Arcadio II, él estableció este servicio de navegación para atraer mujeres extranjeras, ¿no? Sobre todo de Francia, para traerlas a Macondo. Pero en Macondo ya había una empresa bananera, una empresa extranjera, ¿no? Una empresa de bananas, pero en esta empresa norteamericana, en esta empresa buscaron mano de obra barata, trabajadores, y los explotaban laboralmente. Entonces, incluso no le daban el pago que se les debía dar, y si alguno de los trabajadores protestaban, la compañía bananera norteamericana terminaba fusilando a los protestantes. Estos trabajadores tenían un sindicato. José Arcadio II llegó a ser líder de este sindicato, igual que su hermano también. Los dos gemelos apoyaban a los trabajadores de la compañía bananera norteamericana. Eh, y por eso que cuando ya celebraron unos carnavales, José Arcadio trajo a mujeres de Francia en pleno carnaval. En este ir y venir de mujeres extranjeras, ahí aparece una jovencita llamada Fernanda del Carpio. Y Aureliano II se enamora de Fernanda del Carpio. Ella va a ser la madre de sus hijos. Esta chica, Fernanda del Carpio, nació en cuna de oro, hasta su vacinica es de oro. Sí, tenía mucho dinero. O sea, Aureliano II estaba ganado, ¿no? Porque por un lado tenía a Fernanda del Carpio, que tenía dinero, y por otro lado tenía a Petra Cotes, que también tenía mucho dinero. Bien. ¿Y qué pasó el día del carnaval? Ese carnaval sangriento, ¿no? Como una fiesta que celebra la compañía bananera. Remedios la Bella fue proclamada reina, la reina de carnaval. Ella no era de este mundo. ¿Cuál era su característica de Remedios la Bella? Aparte de ser muy bella, no usaba cubiertos para comer, era analfabeta, paraba desnuda todo el día y dibujaba animalitos con su excremento. Aureliano II Aureliano II, que vendría a ser su hermano, se disfrazó de tigre en el carnaval. Y Remedios la Bella
se colocó una corona con esmeraldas, su capa de armiño, se fueron a la fiesta, se fueron al carnaval todos bien vestidos, con ropita para la ocasión, y de pronto alguien de pueblo dijo, ¡Viva el Partido Liberal! Esto hizo que los soldados de la compañía bananera disparen contra toda la muchedumbre. José Arcadio II salvó a su hermana Remedios la Bella y Aureliano II, el otro gemelo, salvó a Fernando del Carpio. Por eso que ella lo va a aceptar como esposo y la boda, se van a casar y la boda va a durar 20 días. Había mucha prosperidad económica. Bien, entonces, por eso que Aureliano se casa con Fernanda del Carpio, pero Fernanda del Carpio no se lleva con Amaranta Buendía, que era la hermana del coronel, no se lleva con la hermana del coronel. Fernanda nació en cuna de oro, hacía sus necesidades en vasinilla de oro. Amaranta no se llevaba con Fernanda y le hablaba en jerigonza, le hablaba en jerga. Fernanda salió embarazada y le puso a su hija el nombre de Renata, pero el pueblo la llamó Memé. ¿Por qué Memé? Porque Memé era el diminutivo de Remedios. En Navidad llegó una caja de regalos y entre esos regalos estaba una caja muy grande y en la caja estaba el padre de Fernanda del Carpio totalmente muerto. Ya está. Ahí tenemos entonces a esta pareja, Aureliano II, Fernanda del Carpio, se casan y tienen tres hijos. Renata Remedios, conocida como Memé, Amaranta Úrsula y José Arcadio III. José Arcadio III su mamá lo va a llevar a Roma para que estudie en el Vaticano y sea papa. Amaranta Úrsula va a estudiar en un colegio de monjas eh, y Renata Remedios también va a estudiar. Bien, Amaranta Úrsula es la que va a viajar a Bruselas y Renata Remedios es la que va a estudiar en un colegio de monjas. Renata había conocido a un chico llamado, a un trabajador de la compañía bananera llamado Mauricio Babilonia, pero era un ayudante de mecánico y esta relación entre Renata y Mauricio Babilonia no es bien vista por Fernanda del Carpio. Fernanda no acepta a Mauricio Babilonia y le dice a unos soldados de la compañía bananera le dice a unos soldados que están robando en su casa, están robando las gallinas. Y en realidad no estaban robando, sino que estaba Mauricio Babilonia buscando a Renata Remedios, a Memé, la estaba buscando a Memé. Por eso que los soldados dispararon contra Mauricio y la bala le dio en la columna vertebral, dejándolo parapléjico. Fernanda prohíbe a su hija ver a Mauricio Babilonia. Y es más, la matricula en un colegio, en un convento, para que no salga de ahí. Pero Renata Remedios, Memé, ya estaba embarazada. Pero apenas nace el niño, Renata muere. Por eso que Fernanda ya no va a querer al hijo de Renata, no va a querer al hijo de Memé. El coronel Aureliano Buendía tuvo 17 hijos, ¿ya? 17 hijos. Todos lo visitaron porque ya el coronel ya estaba viejito, todos lo visitaron, pero uno de ellos se quedó en Macondo. ¿Quién se quedó en Macondo? Aureliano Triste. Este se instaló en las afueras del pueblo una fábrica de hielo. A todos los hijos del coronel Aureliano le pusieron una cruz de ceniza para reconocerlo y después los reconocieron para matarlo. Ahí están, los miércoles de ceniza. Entre los hijos del coronel también teníamos a Aureliano Triste y a Aureliano Centeno. Aureliano Triste le pide dinero a Aureliano II, que vendría a ser casi su tío. Aureliano II recuerda que tenía mucho dinero porque tenía el dinero de Petra Cotes y también el de Fernando del Carpio. Y Aureliano Triste le pide dinero a Aureliano II para traer un tren hacia Macondo. Traer un tren. Y al traer el tren va a traer objetos de la modernidad. Aureliano Centeno, que es el hermano, uno de los hijos del coronel, inventa los helados en la fábrica de hielo. El tren que trajo Aureliano Triste vino con cine, gramófono y muchos turistas que se hospedaron en la casa de los Buendía. Fernanda los atendía a los turistas de mala gana y Remedios la Bella caminaba con un vestido transparente para llamar la atención a los turistas. Ahí está.
Remedios la, Remedios la Bella dejaba a su paso un aliento de amor que se volvía un fluido mortal. La gente que la veía moría a su paso, literal, ¿eh? Moría, la olía, ¡buah! Se desmayaban, nunca más se despertaban. El olor de Remedios y el olor de la muerte. Un día ella se elevó por los aires llevándose las sábanas de Fernanda del Carpio y nunca más volvió. Desapareció. La técnica del realismo mágico consiste en colocar en la novela hechos sobrenaturales que se vuelven cotidianos. Y también tenemos Úrsula se preocupó por José Arcadio III. ¿Quién era José Arcadio III? Uno de los hijos de Fernanda del Carpio. Fernanda del Carpio tuvo tres hijos con Aureliano II. ¿Quiénes eran sus hijos? Memé, Amaranta Úrsula y también teníamos a José Arcadio III, al que lo llevaron lo llevaron al Vaticano, ¿no? Para que sea papa. Úrsula se preocupó por este niño, hija de Fernando y Aureliano II. El coronel envejeció y fue a buscar a su mejor amigo llamado Gerineldo Márquez para hacerle la guerra a los gringos. O sea, yo viejito y quería seguir luchando. Y ni siquiera sabía para qué era la guerra, ¿no? Úrsula se dio cuenta de que el coronel estaba incapacitado para el amor, no sabía amar. Es más, ninguno de los Buendía tenían esa fortaleza, esa capacidad, ese talento, ese don para amar. La única que podía amar en esta familia era Rebeca, porque Rebeca era de otra sangre. Rebeca es la niñita que abandonaron en la casa de los Buendía y que ella trajo una mochila con los huesos de su papá que hacía croc, croc, croc. Ya, ella es Rebeca. La única que podía amar en esta familia era Rebeca porque era de otra sangre. Es más, van a haber otras personas, también, otros personajes que también van a poder amar, ¿ya? O sea, Rebeca no va a ser la excepción. Los huéspedes de Aureliano II, ya, Aureliano II es el que tenía mucho dinero, ¿se acuerdan? Por su amante, Petracotes, y por Fernanda del Carpio, su esposa. Y con todo ese dinero, el que hacía, traía a sus amigos, a los invitados, incluso hacía un juego, ¿no? El juego de la comilona, o sea, ¿no? El que come más le iban a dar un premio, pero era como un torneo de glotones, y en este torneo siempre ganaba una jovencita conocida como la Elefanta. Ella era Camila Sagastume. Sí, era una mujer totémica, dice, ¿no? Úrsula se empeñaba en ser útil donde más estorbaba. Úrsula quería ayudar en algo para preparar la comida para los glotones, pero no, más bien estorbaba, y sí, tenía que llevar a su cuarto. Los niños, los nietos de Úrsula, jugaban con ella y le llenaban su rostro de hollín. Memé llegó con cuatro monjas. O sea, como ella estaba en colegio de monjitas, llegó con cuatro monjas y 68 compañeras de clase. Fernanda dijo, a todas tenemos que comprar su vacinica, claro, porque se orina todavía. Fernanda las atendió. Y en un descuido, Amaranta, ¿qué hacía? Como Amaranta no se lleva con Fernanda, Amaranta le echaba más sal a la sopa. Claro, para que digan, oh, Fernanda cocina muy salado. Después de la muerte del patriarca, José Arcadio Buendía, el coronel Aureliano Buendía, después de la muerte del patriarca José Arcadio Buendía, o sea, murió el patriarca murió ahí amarrado en su árbol de castaño, ¿no? En donde llovían mariposas amarillas. Murió el patriarca y su hijo, el coronel Aureliano Buendía, orinaba bajo el castaño, bajo ese mismo árbol de castaño, sin importarle la presencia de las adolescentes. Claro, ellas no veían, no, no quiero ver, no quiero ver. En su vejez, el coronel Aureliano Buendía se asoma a la puerta, ahí está viendo, para ver pasar personajes de un circo. Se acerca al árbol de castaño, inclina su frente en el árbol y al día siguiente lo encuentra muerto en el árbol. Falleció el coronel Aureliano Buendía. Memé era contraria a la disciplina de Fernanda. Fernanda era la mamá de Memé, Fernanda del Carpio, era la mamá de Memé, pero Memé prefería ser hija de Petra Cotes, o sea, del amante de su papá. ¿Por qué? Porque a Petra Cotes le gustaban las fiestas y a Memé también le gustaban las fiestas ruidosas. Aureliano II se entendía más con la hija que con la propia esposa. O sea, todos sacaban cara por la amante y no por la esposa. Fernanda tiene otra hija. Aparte de Memé, tenía otra hija llamada Amaranta Úrsula. Ella era bella como Remedios la Bella y activa, muy activa, hiperactiva como Úrsula Iguarán, que le gustaba hacer de todo tipo de labor, ¿no? Labor de la casa, cocina y todo. Úrsula Iguarán, en pocas palabras, era muy buena. Amaranta Úrsula era una chica muy buena,
En cambio, Amaranta, la mayor, la hermana del coronel Aureliano, Amaranta la mayor, era todo lo contrario. Ella había nacido para odiar. Ella no amaba a nadie. No lo amó a Pietro Crespi, al profesor de música, no lo amó a Gerineldo Márquez, no llegó a amar a nadie. Amaranta la mayor bordaba una mortaja. Mortaja significa ropa para los muertos. Ella bordaba, así como Penélope, ¿no? De Odiseo, ¿no? De día y de noche, bordaba, y de rabia se pinchaba los dedos con la aguja para succionar la sangre. Además, fue la única que vio a la muerte como una mujer vestida de azul, con el cabello largo. Ella arrancaba los botones para volverlos a pegar. O sea, nunca terminaba de tejer su mortaja. Le dijo al pueblo que iba a morir y si querían les podía llevar cartas a sus parientes difuntos. O sea, Amaranta, buen día, podía conversar con la muerte, conversaba con la muerte, mejor dicho. Sí, por eso podía llevar cartas de los difuntos a los parientes. Y bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Y entonces nos quedamos aquí y no se olviden de la segunda parte de este video. ¿Ya? Nos vemos, cuídense bastante. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá con los personajes? Con Memé, con Amaranta Úrsula, con José Cayo III. Si queremos saber qué es lo que pasa con esta generación, ¿no? Con los hijos de Aureliano II y Fernando del Carpio y cómo termina la historia, esto lo vamos a relatar en la segunda parte. Muchas gracias. Conmigo será hasta el siguiente capítulo.